Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo conformado por Cristi, Giovanni y mi persona, Julia. Hoy le vamos a presentar los problemas económicos que se han presentado en Argentina desde el 2013 hasta el 2023. Estos problemas incluyen las altas tasas de inflación, el déficit fiscal, que cada vez es mayor, y las altas tasas de desempleo. Desde el 2012 hasta la actualidad, Argentina ha enfrentado una crisis económica. En este año fue, fueron constantes las protestas. Estas protestas inestabilizaban al gobierno y por lo tanto, en el 2013, el déficit fiscal llegó a ser 3,25% peor. En el 2014, el salario real bajó el 4,8% y cada vez la inflación era mayor. Por lo tanto, el BCR o el Banco Central de la República Argentina subió los intereses como parte de su política monetaria para contrarrestar las cotizaciones alternativas del dólar y para que no hubiera fuga de capitales o para que el dinero no se iría al extranjero. Sin embargo, en 2015 perdió el kirchnerismo, que es un partido político, una fuerza política importante en Argentina, y ganó Mauricio Macri. En su gobierno al comienzo, el dólar subió el 70%, y aunque de ahí se redujo el 40%, se podía notar que había comenzado la política fiscal, que también incluyó la liberación de importaciones, la eliminación de retenciones de las exportaciones y la reducción a los aranceles para mejorar la economía e implementar una economía abierta. También eliminaron las regulaciones para el ingreso y salida de capitales y esta alta tasa de interés estabilizaba el valor del peso. Sin embargo, las protestas seguían y, como se puede notar, en el 2015, aunque menor, ya que un patrón importante es que en los años de elecciones, como es el 2015, el, la inflación y la economía mejoraba un poco. Por ejemplo, esto era debido a alguna de las políticas que empleaba el gobierno que incluían los subsidios a la energía eléctrica y al gas, y también el Ministerio de Desarrollo Social aumentó la ayuda social.
Sin embargo, todas estas medidas que se dan en el 2015 incrementaban el gasto público. Y el gasto público, al final, hacían que el déficit fiscal sea peor cada año y que Argentina le deba más al Fondo Monetario Internacional, ya que Macri también en su gobierno pidió prestado 40.000 millones de dólares como parte del programa La Triple Reforma, que también se caracterizó por ajustes fiscales que, y políticas monetarias que causaban un conflicto entre el Ministerio de Hacienda y el BCR. También se pudo notar en estos años cómo la seguridad social conformaba el 8.9% del PBI en el 2015 y en el 2017 conformaba el 9.5% del PBI, que mostraba cómo las ayudas sociales eran cada vez mayores y sin embargo Argentina se endeudaba cada vez más. En el 2017 se planteó el reformismo permanente. Sin embargo, en el 2017 la tasa de desempleo era de 8.3, que era mucho mayor que la tasa ideal del 4%. También se dio la reforma laboral y la provisional que se planteó en el Congreso y, y también se dieron protestas que causaban que el dólar comience a subir cada vez más y haya una devaloración del peso. En el 2017 se pudo notar como 2 años seguidos hubo un déficit fiscal consecutivo. Y todo esto al final, como consecuencia, el incremento del déficit fiscal y la alta tasa de desempleo, hacían que en el 2019 haya un superávit primario del 0.1% del PBI y, y que el deflactor del PBI en el 2017 al 2018, al 2019, en estos 3 años, se incremente y, y esto muestra cómo la economía empeoraba cada vez más. Estos datos en la ciudadanía tenían como consecuencia que la pobreza llegó al 40.8%, que también se daba por las altas tasas de inflación que pasaban el rango ideal del 2 al 3% y la indigencia llegó al 8.9%, que también se daba ya, como antes mencionado, no había inversión privada, ya que las empresas no querían invertir en un país con una economía
en crisis y con trabajadores no aptos y con protestas constantes. También el gobierno, en vez de invertir en educación, daba subsidios que al final endeudaban más al país y empeoraban el déficit fiscal. Y, y al final del 2019 no pagaron su deuda, que al final empeoraba el déficit fiscal en el futuro. Y en el 2020 vino la pandemia. Con la pandemia, el gasto público creció y comenzaron a emitir más, más dinero. Y como se puede ver a partir del 2020 hasta el 2023, los o las tasas de inflación estaban elevadas. Y de esta manera, concluyendo también en estos últimos años, en el 2021, hubieron, por ejemplo, prohibiciones de exportar maíz y carne para controlar los niveles de inflación y fueron descartadas por las empresas que no querían comercializar. Y Cristina Kirchner, que es una política importante del partido importante en Argentina, mandó una carta en contra de la política monetaria que al final tuvo como consecuencia un cambio de gabinete y un congelamiento de precios y emitir más dinero que al final empeoraba la inflación, el déficit fiscal, ya que incrementaba el gasto público y aunque también incrementaron los impuestos para las empresas, eso también incentivaba la inversión pública. Y de esta manera, en estos últimos 10 años, se puede notar cómo las fallidas políticas monetarias y las políticas fiscales tuvieron consecuencias devastadoras en la economía de Argentina, como un agotamiento de la fuerza laboral que al final se tradujo en que las empresas no querían invertir en Argentina y que no había empleo, y dado que no había empleo, no pagaban impuestos, y dado que no había, pagaban impuestos, no tenían recaudaciones, incrementaba más el déficit fiscal y no llegaban a la meta, que era la reestructuración capitalista para al final crecer la economía del país. Y dado la devaloración del peso, los capitales cada vez o el dinero cada vez se iba del país, empeorando así la economía del país. Y como antes mencioné, la estrategia triple, la reforma de Macri, en vez de ayudar, endeudó más al país y dado a las protestas constantes, estas políticas monetarias no se podían implementar con eficacia y, y por lo tanto, Argentina se mantuvo en crisis en estos últimos 10 años. Y aunque algunos años fue mejor que otros, el IPC no llegó a estar ni cerca del rango del 2 al 3%. El deflactor era cada vez, especialmente en estos últimos años, mayor. El déficit fiscal, aunque se mejorara un poco de la pandemia, comenzó a empeorar en los últimos años hasta el 2023. Y la tasa de desempleo está mucho mayor que el rango de 4%.
De esta manera, una vez más, se puede notar cómo las fallidas políticas monetarias y fiscales tuvieron consecuencias negativas en la economía argentina.